días. Y Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Yo estoy tan agraciado de estar aquí con ustedes en estas mañanas. Estoy agradecido al Señor porque en mi agenda no estaba estar en Colombia en el mes de junio, pero en los registros del cielo estaba que yo tenía que estar aquí con ustedes. Para los que no me conocen, yo me llamo Felipe. No necesita llamarme de doctor, me encanta que me digan hermano. Vamos a vivir juntos en el cielo y siempre cuando voy a un lugar, yo miro a cada rostro y me imagino que estos mismos rostros nos vamos a encontrar en el cielo. Hermanos, es un privilegio para mí estar aquí. Yo estaba en Bolivia, de Bolivia fui invitado para estar en Saravena, en Vida Plena. Estamos con varios pacientes ahí internados. Y el hermano Javier me había invitado en el mes, inicio de mayo, fin de abril, para estar aquí con ustedes, pero yo estaba con una agenda bastante llena, entonces no pude atender este pedido, entonces eso ya estaba cancelado en mi agenda estar con ustedes. Pero el Señor es tan cuidadoso, detallista, que yo atendí una juez de Bucaramanga, y esa señora está muy enferma, y ella que pagó el pasaje para que yo venga a cuidar de ella en Saravena, en Bucaramanga, en Saravena, en Vida Plena. Y así mismo los hermanos no tuvieron que gastar para que yo estuviera acá, y eso es una bendición del Señor. Deseo que mi vida y mi ministerio aquí con ustedes este día pueda ser de servicio. Yo ya atendí a algunos pacientes ayer, infelizmente no consigo atender a todos. Ya tengo la agenda ya llena para el día de hoy, ya tengo la agenda llena para el día de mañana y consigo atender quizás a algún paciente aún en domingo en la mañana. Felizmente antes del almuerzo o después del almuerzo máximo necesito ya volver a Bucaramanga por otros compromisos que tengo ahí. Pero vamos a intentar ahí esclarecer el máximo posible de dudas con relación a la reforma pro salud y tratamientos durante las conferencias. Mis temáticas van a ser dirigidas en el tema de salud, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Está bien. Quiero invitarlos para que nosotros podamos orar. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, porque estamos gratos delante de ti, porque necesitamos de tu presencia en nuestras vidas, porque necesitamos de un reavivamiento y de una reforma, Señor. El tiempo es solemne, Padre. No hay tiempo a perder. Nuestra mente muchas veces por Satanás, por nuestra propia naturaleza, inclinada para desviarnos de la santa misión que tú tienes para nosotros. Pero nosotros te agradecemos porque tú, Padre, nos trajiste aquí para que nosotros podamos estar andando en tus santos caminos. Tú tienes una misión a nosotros, Padre. Nosotros no somos merecedores de sermos embajadores de Cristo. Por eso nosotros confesamos nuestros pecados delante de ti. Tú conoces nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Tú sabes lo que nos motiva. Y por eso nosotros pedimos perdón por todos nuestros pecados. Que el Espíritu Santo repose sobre nuestras mentes. Que yo desaparezca en esta mañana y que Cristo sea exaltado, Padre. Que tu palabra sea dirigida exactamente como los hermanos y yo necesitamos escuchar. Para honra y para gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Infelizmente no tengo los libros del Espíritu de Profecía en español. Yo tengo
casi toda la colección en portugués. El hermano Chucho, hermano Jesús de Saravena, me prestó su libro Consejos sobre Régimen Alimenticio. Entonces yo voy a utilizar la computadora que tengo los libros, aquí algunas citas que quiero compartir con ustedes. Espero que no sea cansativo. Había preparado una presentación y si alguien quiere en esta presentación me puede dar un flash y yo lo puedo compartir esta presentación al final. Abramos nuestra Biblia. Primera de Corintios capítulo 3 y vamos a ver el versículo 19. Primera de Corintios capítulo 3 y el versículo 19. El tema de esta mañana tiene como título La reforma pro salud en la victoria final. La reforma pro salud en la victoria final. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 19 dice así: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él atrapa a los sabios en la astucia de ellos. La de 2020 hasta el 2023, 2024 fue una estrategia de Satanás para exaltar la ciencia humana. Aparte de todo lo que nosotros vimos como la restricción y las pérdidas de las libertades por la imposición de un sistema sanitario de base, donde nos obligaba justamente a sermos para tenermos libertades justamente de comprar, de vender, de salir, de ir al hospital, de sermos atendidos, por el trasfondo de la pandemia de 2020, de 2023 hasta 2023, Satanás tenía una intención muy sutil, que era exaltar la ciencia humana. Y nuestra iglesia y nosotros quizás no percibimos y podemos estar influenciados por los conceptos humanos en relación a los principios de salud. Y en los próximos años, las organizaciones mundiales, y principalmente la OMS, la Organización de la Salud, tienen la intención de restringir más las libertades, mostrando, entre comillas, las evidencias científicas. Y la sabiduría humana es insensatez para el Señor. El Señor ha dejado principios y estatutos para un pueblo. Y estos principios y estos estatutos deben regir nuestras vidas. Yo hago parte de varios comités de salud en mi país y también en Bolivia con relación a publicaciones científicas, a estudios científicos. Y yo veo que cada vez más el conflicto de interés está perpetuando en todas las revistas o periódicos médicos. Hasta algunos años atrás había una honestidad mayor por las revistas científicas. Había publicaciones científicas demostrando algunas evidencias que colaboraban para hasta mismo nosotros podermos evidenciar nuestros principios de salud. Pero de los últimos años, principalmente en las 2 últimas décadas, cada vez más hay inúmeras publicaciones donde muestran que nuestros principios no tienen ningún valor. Como por ejemplo la importancia de que necesitamos consumir carne, que el café no hace daño. Hay inúmeros estudios mostrando que tomar vino hace bien para nuestra salud, contradiciendo los principios bíblicos y los principios de los libros que tenemos como consejos para nuestro vivir. Y esto es muy importante, hermanos, porque la hermana White, en el libro Mente, Carácter y Personalidad, dice así: la Biblia no debe ser sometida a la prueba de las ideas y a la ciencia del hombre. Lo correcto es someter las ideas humanas a la prueba de la norma infalible. Nosotros no necesitamos querer tener evidencia científica para comprobar lo que nosotros creemos como pueblo. Y yo veo que cada vez más, de forma muy sutil,
se está introducindo dentro do meio médico adventista e muitas vezes nós queremos ter muita evidência para poder crer em lo que disse a irmã Helena a través de seus escritos. E nós temos torrencial cantidad de publicaciones que contradice esto. Y el mismo Espíritu que ha inspirado su palabra a través de la Biblia también fue el mismo Espíritu que ha inspirado los escritos proféticos de la hermana Helena. Nosotros necesitamos volver para las sendas antiguas. Y nosotros no necesitamos querer evidencia para comprobar nuestros escritos. Nosotros necesitamos pasar por el filtro de los escritos inspirados de la ciencia humana. Si la ciencia humana contradice, nos quedamos con 2 Crónicas capítulo 20, versículo 20. Cred en el Señor y estaréis seguros. Cred en sus profetas y seréis prosperados. A lo largo del tiempo que soy médico, ya tengo 10 años de formado, y también antes de ser formado estudié nutrición y también estudié naturopatía. Pude ver que cada vez más hay una mezcla de pensamiento en la salud adventista. Incluso médicos cristianos, pero están mezclados por una culturización de la ciencia con los escritos inspirados, porque dedicaron-se más a aprender la ciencia humana, que es insensatez, de lo que los escritos inspirados. Y pude ayudar varios amigos a volver a las sendas antiguas. Necesitamos tener conceptos claros de la reforma pro salud y de otros principios que son principios que nortean la vida de un cristiano adventista de séptimo día. Y yo quiero, en estos días que voy a estar con ustedes, compartir quizás cosas que quizás ya escucharon o otros van a escuchar por primera vez, pero necesitamos saber que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va progredindo que cada vez más y avanzando cada vez más hasta el día perfecto. No podemos nos conformar con lo que avanzamos hasta el día de hoy. Necesitamos cada vez más aumentar la norma, no para los hermanos, pero sino para nuestra propia vida, para que seamos luz y un instrumento de Dios donde podamos estar. Hay un aspecto muy importante con relación a lo que pasó en la pandemia, y eso empezó en 1910. En 1910, un hombre de apellido Carnegie y también John Rockefeller en Estados Unidos reuniram un comité científico y eligieron un hombre de apellido llamado Flexner, que debía visitar todas las universidades académicas de nutrición y de medicina. Eso ocurrió en la década de 1910 en Estados Unidos. Y él visitó 29 universidades que había en Estados Unidos. Y él cambió el pensum académico, el currículo académico de medicina, él cambió. Hasta 1910 los médicos aprendían naturopatía, hidroterapia y otras medicinas que nosotros como adventistas no practicamos, pero que tienen un trasfondo más naturalista, que nosotros no practicamos, como la homeopatía, la acupuntura y otros más. Pero a partir de 1910, el currículo académico tiene una formación enfocada en la industria farmacéutica. Desde el primer semestre, que son las materias de anatomía, histología, embriología, todas las materias tienen un enfoque académico, intelectual en aprender tal materia con enfoque de prescribir medicamentos. Entonces nosotros aprendemos eso cada semestre, y al terminar la carrera, nuestra mente fue formada para poder prescribir medicamentos. Y eso es muy difícil, porque incluso yo tengo un grupo de amigos, más o menos unos 300 médicos de Brasil, que día após día yo trato de ayudarles siempre a mirar a lo que es la causa de las enfermedades. Y el médico mismo que ya está usando los métodos naturales, pero tiene una gran tendencia, una raíz muy fuerte de que realmente necesita pasar o prescribir un medicamento. Y la propia comunidad está tan culturizada por esa ideología de recibir algo al salir de la consulta, que sea una prescripción que va a pasar en la farmacia y comprar, que el propio paciente muchas veces espera una receta del médico.
E esse é o enfoque justamente que nós necessitamos entender, que o fundamento da ciência verdadeira se halla em la palavra do Senhor. Isso está em Palavras de Vida del Gran Maestro, página 69. O verdadeiro fundamento da ciência é a Bíblia e os escritos de Ellen G. White. Vamos para outro texto. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Perdão, Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, versículo 13. Provérbios capítulo 4, versículo 13. Salomão disse assim: retém el consejo, não lo dejes, guárdalo, porque isso é tu vida. Me gusta muito o livro de Provérbios, e o livro de Provérbios ele é muito específico, dando conselhos inspirados de um homem que experimentou o bueno e o malo da vida. E ele disse: retém el consejo. O Senhor, em sua grande bondade, em sua grande nobleza e misericórdia, Ele nos ha deixado conselhos. Conselhos que ao largo de nossas vidas nos ajudam a tomar melhores decisões. Que são conselhos aparentemente sencillos quando miramos de forma superficial. Mas quando nós temos uma percepção mais ampla, entendemos que são conselhos precisos para que realmente o que nós necessitamos. E nesta manhã me gostaria compartilhar com os irmãos conselhos que quizás ao largo de nossa experiência cristianos como reformadores de saúde deixamos de viver. E não quero dizer isto a los hermanos que já são vegetarianos, porque a luz da aurora vai progredindo cada vez mais e nós temos que ascender em la vida cristiana e cuidarmos muitas vezes de não ter um conceito amplo, pero nos olvidarmos de los pequenos detalhes que fazem tanta diferença em nossas vidas. E por isso muitos de los vegetarianos estão enfermos. Muitos de los vegetarianos estão com muitas deficiências nutricionais. Por isso muitas vezes de los hermanos não conseguem ter uma boa concentração, não conseguem ter uma boa retenção, porque a pesar de serem vegetarianos, pero têm uma alimentação que estão transgredindo pequenos princípios da reforma pro saúde. E aqui vamos aprender sobre isso em esta manhã. Vamos avançando. O livro Educação, página 92, diz assim: o mundo se encontra em víspera de uma crise espetacular. Nós vivimos um momento de muita turbulência no mundo e cada vez mais as pessoas vão estar mais enfermas. Os próprios hermanos, infelizmente, nossa igreja vai estar mais enferma. E Deus ha deixado o remédio e a solução para nossos dias com relação às enfermidades. E Deus nos chamou para sermos médicos missioneiros e aprendermos os conceitos que o mundo vai necessitar em estes dias: de alimentação, de um lugar adequado. Quando falta alimento, Deus ha deixado já as orientações para nós. Como devemos viver, que devemos comer, os hábitos que devem guiar e nortear nossas vidas, como devem ser os matrimônios e as famílias, a educação, todo o contexto. Deus sabia que em 2025 ia estar o mundo e nos ha deixado instruções específicas para que nós podamos viver felizes, saudáveis, prevenindo as enfermidades em nossas vidas e podermos sermos um instrumento usado nas mãos do Senhor para ajudar outras pessoas. Em o livro Conselho sobre Regime Alimentar, na página 97, diz assim: la reforma pro salud é um ramo de la gran obra que ha de preparar um pueblo para a venida del Senhor. Quantos aqui conhecem a reforma pro salud?
Ok. ¿Cuántos hermanos no conocen la Reforma Pro Salud? Primera vez que están escuchando sobre la Reforma Pro Salud. Unas 10 personas. Sean bienvenidos entre nosotros si quizás es primera vez que están aquí con nosotros escuchando esto. Ese es un tema de libertación. Ese es un tema de conocer realmente el plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo soy médico porque a través de la Reforma Pro Salud yo conocí la mensaje del tercero ángel. La Reforma Pro Salud fue fundamental para mí, para poder salir del mundo y conocer justamente las instrucciones inspiradas. 97. Consejos sobre régimen alimentar, página 97. ¿Quieres que repita la cita? Claro, con gusto. La Reforma Pro Salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar un pueblo para la venida del Señor. La Reforma Pro Salud tiene varios intuitos e intenciones en el corazón de Dios, como purificar la iglesia, mantener nuestra mente en conexión con el Señor, limpiar nuestro corazón, y principalmente es un ramo que prepara la iglesia, prepara a su pueblo para encontrarse con el Señor. En el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 97, preste atención en esta cita, mire lo que dice. Nosotros estamos aquí reunidos para recibirmos el bautismo del Espíritu Santo. Pero muchas veces hay cosas en nuestras vidas, incluso con relación a la Reforma Pro Salud, que nos impide que nuestra mente esté más libre para las impresiones del Espíritu Santo. Dice así: mucho del prejuicio que impide la verdad del mensaje del tercer ángel que alcance los corazones de la gente podría ser quitado si diera más atención a la Reforma Pro Salud. ¿Sabe por qué un sanatorio es el mejor lugar para que las personas puedan conocer a Cristo? Porque al pasar por un proceso de desintoxicación y la mente está libre de toxinas que causan neuroinflamación y embota el cerebro, la mente está más suave, más limpia para interpretar las impresiones del Espíritu Santo. La hermana White en el libro Ministerio Médico dice que en la página 7 dice que los sanatorios llevarán muchas almas a las conversiones. Pero yo quiero hacer una reflexión y un paréntesis. Eso no está ocurriendo. Yo conozco más de 20 sanatorios. Las personas están viniendo al sanatorio y no están conociendo nuestras verdades. Y el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 25, dice que el Señor sanaría las enfermedades cuando su pueblo confesase sus pecados. Él atendería nuestras oraciones y curaría a los enfermos. La cura de los enfermos no depende solo del esfuerzo y del canto que ellos necesitan de un corazón limpio de los obreros. Muchas veces nosotros pensamos solamente y damos palo muchas veces incluso a las personas porque está enfermo, porque hizo eso y eso y eso. Pero para que esas personas puedan realmente conocer a Jesús, que es mucho más que la Reforma Pro Salud, que es el verdadero fundamento, como dice también en 1 Corintios capítulo 3, que es Jesús, la pedra angular, nosotros necesitamos estar imbuidos del Espíritu Santo. Y yo he visitado algunos sanatorios en Colombia, he visitado sanatorios también en mi país, en Bolivia, en Ecuador y en otros países. Y yo he percibido, hermanos, que nosotros muchas veces estamos haciendo un trabajo por justificación por las obras, con nuestra propia fuerza, con nuestro propio empuje. Y lo que nosotros necesitamos, hermanos, dentro de un sanatorio es obreros de oración. Obreros que paran durante el día de actividades y oran por cada uno de los enfermos que están. Yo fui director de 3 sanatorios y una cosa que yo siempre cuidé mucho al seleccionar un misionero, al participar de un sanatorio, es entender la experiencia espiritual que él tiene, más que las habilidades, más de ser médico. Yo tuve incluso médicos que se postularon a trabajar en nuestro sanatorio y yo no acepté, porque la vida familiar era desordenada. Y es fundamental que
nosotros tengamos obreros que son hombres llenos de amor, que tengan el deseo de querer cuidar de los enfermos, pero que sean hombres de oración y de principios. Hermanos, yo he pasado por los sanatorios y gran parte, hermanos, de los sanatorios no son lugares de oración. Hacen el culto en la mañana porque hay una rutina, pero a lo largo del día los obreros no oran, no se reúnen para orar. Son sanatorios que están trabajando, haciendo terapias, hidroterapias, arcilla, sauna, actividad física, pero no se recluyen a solas como hacía Daniel 3 veces al día. Él se apartaba y iba en su habitación y oraba al Señor. Nosotros necesitamos entender, hermanos, yo ya prediqué aquí en Bucaramanga, allá en Bucaramanga en el mes de marzo, y hablé sobre la oración, prediqué también en Saravena. Nosotros necesitamos en estos momentos, en estos congresos, hermanos, dar más valor a la oración. Yo ya participé en más de 100 congresos como estos, organicé varios congresos como estos, y yo, hermanos, estoy verdaderamente deseoso de ver un pueblo que ora. Yo conozco hermanos aquí hay varios hermanos que conocen el espíritu de profecía de memoria, pero yo quiero ver un pueblo que ora, hermanos. La hermana White dice en el libro Eventos de los Últimos Días que trabajar para el Señor sin orar y sin el Espíritu Santo es en vano. Dice que el revivamiento solo puede venir si nosotros tomamos tiempo para orar. También dice en Materiales de 1888, en la página 35, debe haber más de Cristo y menos del yo. También dice en Materiales de 1888 que no hay como nosotros esperarnos el bautismo del Espíritu Santo sin oración. En 1888, antes de la conferencia, en 1887, la hermana White escribió varias cartas para la conferencia general y para los ministros y los delegados que participarían de la conferencia de 1888, diciendo que ellos deberían prepararse su espíritu para la conferencia, que deberían ayunar, que deberían orar, que deberían tomar tiempo a reflexionar y examinar su corazón. Eso es fundamental. Cuando nosotros venimos para un momento de ese, hermanos, nosotros necesitamos tener el deseo de orar, el deseo de ayunar. Yo estuve hace poco en un ministerio, yo propuse justamente que nosotros hiciéramos un congreso y yo propuse que durante las horas del sábado nosotros no comiéramos nada y pasáramos 24 horas en oración. Hermanos, yo salí de este lugar aterrorizado, asustado. Yo nunca vi un pueblo que es tan difícil de querer parar de comer. Y todos hermanos de la verdad presentes. Fue una lucha para podermos decidir de ayunar del viernes al mediodía hasta el sábado al mediodía, porque no aceptaron de la puesta del sol hasta la puesta del sol. Ese es nosotros, hermanos. Yo no estoy hablando solo de eso, es nuestra propia vida. No hay como nosotros leermos lo que justamente el hermano Eliao leyó ayer, Joel capítulo 2, que Joel hace una invitación para una asamblea solene, para que los niños, los que amamentan, los novios, las esposas, los sacerdotes, ayunaran, le oraran delante del altar. Dios nos está llamando para una experiencia más elevada. Cuando la hermana White ve en el primero de los escritos, en la primera visión que ella tenga, dice que el pueblo de Dios caminaba por un camino más estrecho y más inclinado y más alto que el mundo. A veces nosotros estamos andando en el camino del mundo. Dios quiere llevar para un camino ascendente. Dios nos llama para algo que no hicimos hasta el momento. Por eso estamos aquí. Nosotros aún estamos aquí es porque nosotros no hicimos algo que el Señor espera de nosotros. Y nosotros vamos a seguirnos reuniendo, nosotros vamos a seguir estudiando, estudiando, que es muy bueno e importante. Las verdades de las Escrituras, dice la hermana White en Mensaje Selecto, que están soterradas sobre un monturo de error. Están soterradas y tenemos que excavar las verdades porque están soterradas. Dice que no hay uno en 100 que entiende el mensaje de la justificación por la fe. No hay uno en 100 que haya una familia ordenada, dice. El Señor necesita que excavemos, aprofundicemos, pero el pueblo de Dios necesita orar para cambiar el corazón,
para que nuestras inclinaciones, para que nuestros pecados, para que nuestros malos rasgos de carácter sean convertidos. Nosotros necesitamos de una experiencia de la cual aún no tuvimos. Y la Reforma Pro Salud, ella tiene un propósito específico para nuestras vidas, que principalmente es purificar nuestro corazón. Y vamos a avanzar porque el tiempo es corto. La verdad presente se encuentra en la obra de salud, tan ciertamente como en otras características de la obra evangélica. Cualquier otro ramo de la obra adventista tiene tan importancia como la obra de salud. Las dos deben ir juntas. No debe ir solamente la obra de salud y no debe ir solamente la obra del evangelio. Por eso es una obra médico-misionera. Las dos deben caminar juntas. Ustedes conocen muy bien esto. Consejos sobre régimen alimenticio, página 26. Preste atención en esta cita. Como pueblo, deberíamos realizar progresos proporcionales a la luz que hemos recibido. Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Hemos realizado progresos proporcionales a los que hemos recibido? Yo no he hecho. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que, como dijo el hermano Eliel, confesar nuestros pecados e entregarnos a ese Señor. Nos reunimos para orarnos, pasar más tiempo en oración y humillación. Así pasaba el pueblo de Dios en el Yom Kippur. Nuestros casos pueden estar siendo decididos en la eternidad. La luz que Dios ha dado acerca de la Reforma Pro Salud es para nuestra salvación y para la salvación del mundo. Review and Herald, 12 de noviembre de 1901. El Señor ha dejado un presente para nosotros, y este presente tiene dos finalidades principales. Está en la página 9 del Consejo sobre el régimen alimenticio, que es para la gloria del Señor y para beneficio de la humanidad. El Señor quiere que tú seas un instrumento. Cuando tú entras a un supermercado, cuando tú caminas por la calle, cuando tú visitas a un vecino, las personas están enfermas. Y nosotros necesitamos estar imbuidos del Espíritu Santo para tenermos la sensibilidad para sermos un instrumento para esas personas. Esas personas necesitan algo que nosotros aquí conocemos. Y ellas no necesitan del doctor Felipe. Ellas necesitan de médicos misioneros adventistas del séptimo día, que es cada uno de nosotros. Hermanos, las personas, si dependiéramos de la obra de salud profesional, los médicos y enfermeros, la obra médico-misionera jamás podría cubrir el mundo, como dice la hermana Helena, que va a cubrir. Esta obra va a cubrir justamente con cada uno de nosotros, siendo capacitados, siendo inspirados por el Espíritu Santo, buscando continuamente un progreso de conocimiento para ser más útil en el Señor. Y aquí yo quiero hacer una advertencia, una amonestación para los líderes. Nosotros necesitamos formar cada vez más misioneros capacitados en los ramos de la salud. Yo veo una formación básica y superficial. Yo quiero hacer reflexionar esto. Yo soy a favor que los cursos dentro de las escuelas sean de 2 años. Yo fui director de una escuela, fundamos una escuela en Brasil y nuestro curso tenía 44 materias. Y yo percibo que gran parte de los líderes quieren formar los misioneros en corto tiempo. ¿Por qué? Porque quieren mandar para la obra misionera. Pero es un pensamiento de corto plazo. Porque ellos quieren formar rápido para enviar para la obra médico-misionera en otro lugar. Pero mientras que están dentro de la fundación, en la escuela y en el sanatorio y en la agricultura, están en la obra médico-misionera. Ellos no irán para la obra médico-misionera. Eso es muy importante cambiar, que mientras están formando, están haciendo trabajo evangelístico en su propio carácter, en su intelectualidad, y están también haciendo trabajo dentro del sanatorio, dentro de la institución, inclusive en la comunidad. Y formar mejor, como dice la hermana White, que deberíamos formar como formaba la escuela de Madison, que dice que debe ser el ejemplo para todas las escuelas. Formaban, era un curso de 2 años.
Ao formar obreiros assim, eles estão mais preparados em el ramo de la salud, em la parte de espírito de profecia e Bíblia, teologia, em la agricultura, em construção, em panaderia, em fisiologia, em anatomia. Quando nós queremos ter prisa com relação, porque o tempo é curto, pero hacemos uma obra superficial, o efeito a largo prazo vai ser superficial também. Isso é uma mentalidade que o mundo nos ensinou. Quando nós aprendemos a pensar a largo prazo em la formação do estudante para que seja mais efetivo, isso tem muito mais resultados. E os líderes devem caminhar junto com os estudantes para que eles aprendam aquilo que vai ser muito mais rápido. Me gusta muito a experiência do pastor Restrepo, porque eu he visto que os missioneros que caminaram com o pastor Restrepo lado a lado tiveram uma formação mais allá de lo que os alunos que solamente estiveram dentro da fundação, porque convivieron, porque escucharon, porque viram. Em Brasil há uns líderes que também, como o pastor Restrepo é conhecido em Colômbia, há outros líderes em Brasil que, ao conviver com estas pessoas, fui percebendo que o trabalho deles eram semilhas que se pusia cada dia, como a agricultura, que tinha que poner a semilla, abonar a terra, preparar o suelo, regar, cuidar, manter para que se germine, aún sigue cuidando, hasta que venga realmente o fruto. É um processo. E quando nós estamos querendo com tanta prisa adelantar este processo, justamente podemos perder a planta. A formação tem que ser pensando realmente com resultados para a salvação, e não tanto solamente por volume. E isso é o que está passando nos sanatórios, alguns sanatórios, não todos. Está passando muito em um sanatório que tem boa formação, e vou dizer uma formação, não quero dizer boa, uma formação de saúde, pero esses missioneiros não tiveram boa formação espiritual. Eles tiveram boa formação em como fazer uma hidroterapia, como fazer uma geoterapia, pero eles não tiveram uma boa formação espiritual. E a formação espiritual é mais importante que a formação em tratamentos naturais. Por isso nós temos que pensar e volver a las escrituras. E eu quero deixar um conselho a los hermanos. Antes de empezar qualquer obra, não durante a obra, antes de empezar qualquer obra, hagamos a pergunta a nós mesmos: ¿qué tiene el Señor de instrucción sobre este punto? Si yo voy a abrir un restaurante vegetariano, antes de abrir, abramos la escritura y procuramos en diversos textos, en diversos libros, lo que el Señor tiene de instrucción para abrir un restaurante vegetariano. Antes de nosotros pensarmos en tener un sanatorio, buscar en las escrituras lo que el Señor tiene sobre un sanatorio. Cuando Moisés foi construir o templo, Deus deixou instruções específicas de como deveria ser o templo, a madeira que deveria utilizar, o tipo de cobertura que deveria ser o santuário, que tipo de metal que se iba a utilizar. Ele deixou instruções claras e específicas. Eu preparei um material, viajando, percebi que os sanatórios não tinham. Eu preparei um material que se chama Conselhos Inspirados para Sanatórios. Tem mais ou menos umas 25 páginas, que são várias citas que Deus ha deixado através de números. Eu recoletei todas essas citas e preparei. Os que querem me podem pedir e eu posso compartilhar com vocês. Há instruções específicas de Deus para um sanatório, com relação à alimentação, o gerente, o administrador, os médicos, as enfermeiras, los tratamientos, la agua, el carbón, el vestuario, el costo, si debemos cobrar, si no debemos cobrar, hay instrucciones, los honorarios. Dios es tan detallista que ha dejado instrucciones para todo esto. ¿Ok? Entonces me pueden pedir, yo puedo compartir con ustedes. Quiero entrar ahora en un punto muy específico de nuestras vidas, que eso cabe a cada uno de nosotros. Quero dizer isso com muito carinho. Não tenho nenhuma intenção em meu coração de venir poner uma carga ou um peso na vida de los hermanos, pero sí compartilhar o que o Senhor quer que avancemos. Essa é minha única intenção aqui.
que nosotros podamos realmente conformar nuestra vida como el Escrito está. Que nosotros no vivamos por ejemplo solamente, porque la hermana White dice que el único hombre que debemos seguir es Jesús. Por eso los 144,000 siguen el Cordero por donde quiera que él vaya. Y para mí seguir el Cordero por donde quiera que él vaya es conocer la senda que está por detrás de mí, como dice Isaías capítulo 30. Escucharás una voz por detrás diciendo, este es el camino, andad por él. Significa, la senda que está por detrás de mí es la inspiración, Biblia y Espíritu de Profecía. Consejo sobre régimen alimentar, página 51, dice así, es tan pecaminoso violar las leyes de nuestro ser como violar uno de los 10 mandamientos. Cuando nosotros transgredimos las leyes de nuestro ser, estamos automáticamente infringiendo los 10 mandamientos. La relación de las leyes físicas con las leyes morales son intrínsecas. Y yo sé que voy a levantar aquí algunos temas que quizás para algunos va a ser un poco polémico y no tengo esa intención, pero quiero hacernos pensar. A lo largo del tiempo fui viendo que gran parte de los hermanos vegetarianos no siguen los consejos inspirados en una amplia perspectiva de la reforma pro salud. Seguimos conceptos de varios aspectos que aprendemos o en un lugar o con alguna familia, pero no tenemos a veces el instinto de procurarnos de forma detallada lo que el Señor dice sobre varios aspectos. Y eso es lo que quiero estimular a los hermanos a hacer, a volver para la inspiración y revisar temas muy específicos. Yo voy a dar un ejemplo sobre otro tema y vamos a volver para la reforma pro salud. Cuando hablamos de la reforma del vestuario, muchas hermanas piensan que no hay ningún problema usar pantalones y que las mujeres podrían utilizar pantalones. Pero cuando nosotros vamos para las Escrituras, no existe una única cita que permite a la mujer usar pantalones. No hay una. Yo preparé varios materiales de clase sobre reforma del vestuario y hay más de 500 citas con instrucciones específicas sobre las faldas, de cómo la mujer debe vestirse, incluso para la agricultura, incluso para hacer ejercicio físico. Y Dios ha dejado instrucciones claras y específicas de cómo deben ser nuestros vestuarios. Eso es el gran detalle. El gran detalle es que nosotros conocemos muchas veces un concepto y una influencia de un lugar o de algunas familias o de nuestros propios conceptos, pero no seguimos la inspiración. Y eso es lo que necesitamos. Señor, ¿cómo quieres tú que yo me vista? ¿Cuáles son las instrucciones que tú has dejado para cómo debe ser mi vestuario? Y no simplemente porque la hermana usa, porque este usa, y siempre buscamos una justificativa. Y cuando hablamos de la reforma pro salud, el Señor ha dejado instrucciones específicas. Y todo eso es para que nuestra mente esté en conexión con el cielo. Que el discernimiento espiritual sea más agudizado, tenemos más percepción. Vamos a leer algunas citas aquí. Los nervios del cerebro que se relacionan con todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Voy a bajar aquí. Me gusta estar cerca de ustedes. Hay una conexión directa entre el cielo y el córtex prefrontal. El córtex prefrontal tiene alrededor de 100 billones de neuronas. Y estas neuronas del córtex prefrontal justamente es el punto más importante del cerebro que está dentro del telencéfalo, que es justamente la parte del cerebro que tiene el poder de las decisiones, justamente del juicio, del discernimiento, y es donde el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. Y todo lo que afecta a nuestro cuerpo físico, hay una correlación y una intrínseca conexión con nuestro cerebro. Todo lo que va a llegar al estómago y va a pasar por el proceso de digestión, y va a pasar por el intestino, y va a pasar por el proceso de absorción, y va a pasar por todo lo que es el sistema porta, que es un sistema de vena que sale del intestino
y va para lo que es el hígado y va a ser metabolizado y después va a pasar por todo el torrente sanguíneo hasta que llega por las carótidas, va a llegar justamente al cerebro. Puede llegar toxinas o puede llegar nutrientes, de acuerdo con lo que yo ingiero y de cómo yo ingiero. No es solamente lo que yo ingiero, pero cómo yo ingiero. ¿Ok? Y eso es lo que quiero compartir con los hermanos también. Dice así. Vamos para el primer punto. Tengo 10 minutos. Voy a continuar eso en la tarde. Número 1. El sobrecargar el estómago es un pecado común. Nosotros muchas veces pensamos, ahora yo ya soy vegetariano, yo no como carne o no como azúcar, pero comemos demasiado. No es solamente comer sano, pero es comer sano de forma temperante. Podemos estar comiendo puro alimentos sanos y causar más daño do que otras personas que comen algunos alimentos prejudiciales, pero comen poco. Y no significa comer una alimentación pobre, significa aprender a comer con temperancia. Primeiro ponto, comer demasiado. Tomem nota. Número 2. Hay varias citas sobre cada uno de estos puntos, pero no las voy a leer todas. Número 2. Quanto mais dependamos de las frutas frescas, tal como se las sacam del árbol, tanto maior será para la bendición. Quanto mais dependamos de las frutas frescas, tales como se las sacam del árbol, tanto maior será para la bendición. Prestem atención en estas citas, voy a leer algunas más. Sería bueno que cocinásemos menos y comiese más frutas al natural. Consejo sobre régimen alimentar, página 365. Vamos a avanzar en este mismo punto aún. Un régimen alimenticio sencillo, pero abundante y variado de frutas es la mejor alimentación que puede colocarse ante los que se preparan para la obra de Dios. Una cita más. Quisiéramos recomendar especialmente la fruta como un agente de salud. Creo que tengo una más ainda sobre fruta. Los cereales y las frutas preparados sin grasa en una condición tan natural como sea posible debe ser el alimento para las mesas de los que están pretendiendo estar preparándose para la trasladación al cielo. No tengo ninguna margen de duda que el principal alimento que constituye aquellos que se están preparando para formarse de los 144,000 comerán más frutas en su estado natural. Ese es el principal alimento que debe integrar una alimentación vegetariana balanceada como el Señor dice, no como la nutrición del mundo dice. ¿Ok? Hay varias citas. Hay un capítulo en el libro Consejo sobre régimen alimenticio sobre frutas cereales. Lean este capítulo. Las frutas constituyen el principal alimento de la formación de un plato equilibrado. Número 1. Número 2. Número 1, no comer en demasiada cantidad. Número 2, comer abundancia de frutas. Vamos a avanzar. Voy a pasar para las preguntas después. Hermanos, voy a tocar en un punto y yo sé que ese punto va a ser sensible acá y quiero hacer eso con mucha reverencia delante de Dios y con respeto a ustedes. Dice así, Consejo sobre régimen alimenticio, página 277. La harina refinada no ofrece al organismo la nutrición que se obtiene del pan integral. Página 380. El uso de pan de harina refinada no puede conservar el cuerpo en una condición saludable. La mayor parte de las familias adventistas preparan un pan
50% de harina blanca y 50% de harina refinada. Eso no es saludable. El pan saludable es un pan 100% integral. Y hay una otra cita que no me va a dar tiempo de leer, que la hermana White dice que tener harina integral, centeno y avena en el mismo pan es el mejor pan. Si quieren la cita yo los puedo dar porque tengo aquí anotado. No anoté. Yo leí esta mañana donde estaba durmiendo ahí en la casa del pastor Juan. No anoté la página de la cita, los puedo procurar y puedo decir después de la cita que el pan integral debe ser mezclado con avena y con centeno. Ya paso para ustedes las preguntas. Yo sé que sabía levantar eso. Voy a explicar un poco más. Cuando nosotros mezclamos la harina blanca con la harina integral, ¿cuál es la intención? Que el pan esté suave. Pero el secreto del pan suave no es el aceite y no es poner la harina blanca. Es hacer pan pequeños, porque así dice el Espíritu Profecía, que los panes deben ser pequeños y bien horneados. No sé si ustedes usan la palabra asados. Asado es hornear en portugués. Es como bien horneado, que no tenga ningún vestigio de acidez. ¿Usa la palabra vestigios? No sé algunas palabras, disculpa. Sí. Que no tenga nada de acidez en el pan. Los panes deben ser pequeños, bien horneados y que no tenga nada de harinas blancas. Que sea un pan 100% integral, hermanos. Nosotros necesitamos entender que no es solamente con relación al paladar, es con relación al cerebro. Está relacionado con nuestra conexión con la eternidad, de la impresión del Espíritu Santo hacia nuestras vidas. Vamos a avanzar. Hay más puntos que necesito compartir con ustedes, hermanos. Dice así, y traigo este mensaje, hermanos, para que ustedes puedan avanzar en la reforma por salud. Y deseo eso con amor a ustedes. No quiero poner una carga, pero necesitamos conformar nuestra vida con así dice el Señor. Estoy seguro que la hermana White dice que Daniel fue llamado de extremista porque quiso conformar su vida con el Espíritu Santo. Dice así, el comer tantas gachas es un error. Los alimentos secos que exigen mastigación son preferibles con ventaja. Voy a leer la cita nuevamente. El comer tantas gachas es un error. Los alimentos secos que exigen mastigación son preferibles con ventaja. ¿Por qué aprendamos a consumir tantas gachas? Eso es cultura. Eso está relacionado con ejemplos que trajimos de otros lugares, de otras personas. La cita es Consejos sobre Régimen Alimenticio, página 128. Gachas. Ok, algunas personas no saben qué es gacha. Gachas son alimentos semilíquidos, como por ejemplo, aquí ustedes dicen colada, caldos, cremas, para tomar todo que es líquido que se toma junto con la comida sólida. Página, esa cita está en la aplicación, entonces puede ser que no sea la misma del libro físico, página 128. ¿Ok? Las citas que estoy leyendo acá es de la aplicación, entonces puede ser que no, a veces no es la misma página del libro físico. Voy a leer nuevamente, hermanos, esa cita para mí es muy importante y cuando yo entendí esto, eso hizo mucha diferencia en mi salud mental. El comer tantas gachas es un error. Nuestro cuerpo fue planificado por el Creador, diseñado por nuestro Señor, para que produzca una buena cantidad de saliva. Y la saliva tiene varias funciones en el proceso de digestión. Por eso la importancia de comer despacio y masticar bien los alimentos. Y en proceso de digestión, cuando las células parietales empiezan a sintetizar el ácido clorhídrico, el jugo gástrico, él tiene una función justamente de digerir estos alimentos. Y cuando hay mucho líquido, incluso las gachas, eso fermenta, eso estorba el proceso digestivo. Y eso causa, en el Espíritu Profecía dice languidez.
¿Qué es languidez? Sueño. Você está dormindo. La mente está desviada, desatenta. No consegue tener concentración. ¿Por qué? Porque el sangue que debería estar en el cerebro sale del cerebro y se conecta y se dirige al estómago para poder concentrar el proceso digestivo. Cuando nosotros comemos poco, comemos despacio, no tomamos líquido con la comida, terminamos de comer y seguimos en nuestras actividades del día con una buena capacidad mental. Cuando nosotros comemos y salimos con languidez, pesado, nos da sueños, eso está relacionado muchas veces con lo que estamos comiendo, la cantidad que estamos comiendo y realmente lo que está compuesto la comida. Vamos a avanzar. Acabó mi tiempo. Termino con 2 citas más. El queso nunca debe ser introducido en el estómago. Página 440. Por ejemplo, cuando la hermana White habla sobre carne en los primeros años del movimiento adventista, en el surgimiento, en los primeros 30, 40 años, ella dice que habrá un tiempo que debemos dejar de consumir carne. Porque los animales estarían enfermos y la maldad en el hombre aumentaría. Por eso dice, debemos incluso enseñar a las personas a cocinar sin el uso de huevo, mantequilla y sin lácteos. Es una reforma progresiva, significa, allá en el inicio, cuando se estaba aprendiendo la reforma pro salud, aún los hermanos comían carne. Pero a medida que la luz fue dando y ascendiendo, debieron dejar de comer carne. Pero el queso ya no dice eso. El queso ya dice, nunca debería introducirse en el estómago. Última cita y termino. El azúcar no es bueno para el estómago. Causa fermentación y esto anumbla la mente y trae mal humor. En el libro Mensajes, no sé cuál es la traducción para el español, en portugués es Mensajes Escogidas. ¿Hay este libro? Ok, Mensajes Selectos. Hay un capítulo que la hermana White está contando una experiencia de una escuela que ella participó y dice que cosecharon 3 toneladas de miel. Yo estuve estudiando y llegué a la conclusión que si vamos a endulzar algo, porque no es necesario, cuando las papilas gustativas se van renovando, no necesitamos consumir nada más dulce para endulzar algo. Nuestras papilas se entran en un proceso de homeostasis, de equilibrio basal. Entonces sentimos verdaderamente el paladar por los alimentos que tienen su estado natural. Cuando nosotros vamos a endulzar, en caso de que vamos a endulzar, por ejemplo, hacer un cake, dicen cake acá como un cake, ok, no sé cómo decir en español esto, o hasta mismo quizás queramos endulzar un poco el pan, mejor utilizamos la miel, y no la miel de caña, la miel de abeja. La miel de caña está extremadamente concentrada en sacarose y en fructosa, porque es mucha cantidad de caña para hacernos, por ejemplo, 1 litro de miel de caña. Esto es fructosa concentrada. Y la hermana White, cuando dice que no deberíamos consumir azúcar, no era el azúcar blanco. Era el azúcar que, no sé cómo dice en Colombia, quizás azúcar mascavo. ¿Conocen azúcar mascavo? Que es un azúcar, sí, es la panela pero triturada en polvo. Así que tiene un color marrón. Yo no soy a favor de consumir este azúcar. Esse açúcar está extremamente concentrado em fructosa e em sacarose. Nosotros debemos consumir el alimento en su estado original. No leí la cita, pero ustedes conocen. Dice que Dios está llevando su pueblo a su estado original, volviendo al plan original del Señor, que debería subsistir del alimento de la tierra. Me gustaría mostrar, pero no los puedo mostrar aquí. Quizás puedo ampliar aquí la pantalla. Vamos a ver. De todo lo que yo ya leí, para aquellos que quieren aprender un poco más en la parte técnica, hay un libro que fue escrito, yo incluso conozco los autores, son brasileños, que se llama Guía de Nutrición Vegana. Creo que ustedes no van a poder ver todo, pero se llama Guía de Nutrición Vegana. ¿Por qué? ¿Por qué quiero decir esto? Porque creo que es muy importante nosotros aprendermos a planificar un plato vegetariano. ¿Cómo debe ser un plato vegetariano? De un desayuno, de un almuerzo y también de una cena en caso de comermos la tercera comida.
Son varios autores médicos, nutriólogos y nutricionistas, pero fue publicada por la Unión Vegetariana Internacional y por la Sociedad Brasileña de Vegetarianismo, de la cual pueden hasta incluso hacer parte porque hay mucha publicación interesante para quien le gusta la parte académica. Pero como yo dije, necesitamos tener discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero aquí yo quiero resaltar algunos puntos y termino con esto. Es muy importante entender la fijación y la cantidad de calcio en los vegetarianos. Es muy importante entender la deficiencia de vitamina B12. Es muy importante entender por qué los vegetarianos están presentando tanta carencia de hierro. Los ácidos grasos poliinsaturados, principalmente el omega 3 y el omega 6. Los ácidos de cadena corta, como el butirato, el acetato y el propianato, que son sustancias que la microbiota produce, que tienen efectos positivos en la salud cardiovascular y en la salud neurológica. Es muy importante entender que nuestro cuerpo necesita de grasas buenas, pero necesitamos cuidar mucho con las grasas saturadas. Y hasta de las grasas buenas, comer con discernimiento. No debemos comer muchas nueces, muchas almendras. Incluso la hermana White tiene una cita que habla sobre no consumir muchas nueces. La importancia de las pequeñas semillas como el girasol, la chía, la linaza. Y eso muchas veces a lo largo de la semana, cuando pensamos en un buen plato, no planificamos nuestra comida para que tenga un poquito de almendras, para que tenga un poco de chía, para que tenga un poco de linaza, que puede incluso estar en el pan también. Pero necesitamos comer de forma inteligente, saber lo que estoy planificando mi alimentación para 7 días de la semana. En domingo desayuno, domingo almuerzo y la cena. Lunes, martes y a lo largo de la semana tuve una alimentación planificada y distribuida y variada en nutrientes importantes. Necesitamos pensar en macronutrientes, que son proteínas, carbohidratos y grasa, y necesitamos pensar en micronutrientes, principalmente los ácidos grasos de cadena corta, los grasas poliinsaturadas, que es el omega 3 y el omega 6, que están en esas semillas, y también las nueces también tienen un poco de omega 3, y necesitamos pensar principalmente en los antioxidantes, flavonoides y polifenoles, que están en qué alimentos? En las frutas. Principalmente polifenoles, flavonoides y antioxidantes están contenidos en las frutas. Por eso la hermana White, sabiendo de eso, inspirada por nuestro Creador, dice que el principal alimento que constituye a aquellos que se están preparando para la trasladación son las frutas. Sin descuidarnos de las leguminosas, los cereales, la importancia justamente de las verduras, ¿ok? En la tarde voy a tener un poquito más de tiempo, vamos a ampliar este concepto. Deseo, hermanos, que todo lo que aprendamos aquí sea para nuestra vida y para nuestra bendición y seamos más útiles para que en este mundo podamos cumplir con la misión que el Señor nos ha dado. ¿Ok? Sacamos de nuestra casa, hermanos, las harinas blancas. Yo estuve en Saravena y ellos hacían 50-50 el pan. Yo llamé a Rubén y Hernando, que son los que están allá a cargo del sanatorio y también de la cocina con la hermana Marta, y yo puse un desafío para ellos. Intenten hacer un pan 100% integral. Y ayer cuando yo estaba viajando y fui para el aeropuerto, yo le vi unos pancitos 100% integrales que ellos hicieron. Y el pan estaba suave, estaba rico porque ellos hicieron con relleno, hicieron 100% integral. Muchas veces nosotros pensamos por nuestros propios prejuicios que el pan va a salir mal, pero ni intentamos. La familia que yo conocí, la verdad, yo dejé de tomar lácteos y comer harinas blancas antes que ellos, a pesar que ellos eran más tiempo vegetarianos que yo. Y cuando yo fui a la casa de ellos, ellos dijeron, pero no, ¿cómo vamos a cocinar sin lácteos? ¿Cómo hacer recetas sin lácteos? Solo faltaron tomar piedras y ni a tirar piedras. Pero pasado un año, la señora Meide ya estaba cocinando todo sin lácteos. Y ella dice, es totalmente posible. A veces nuestra mente dice que nosotros no podemos. Yo me recuerdo una vez que fui a predicar en la Reforma, los hermanos del movimiento de Reforma, y yo hablé justo sobre las harinas. Uy, estos hermanos solo faltaba querer crucificarme. No, pero ¿y el pan cómo va a quedar suave? Un mes después volví, no para predicar, sino para cultuar con él. Y la hermana Bambia, que es la esposa del pastor, estaba haciendo pan 100% integral. Y dice, es posible.
A veces, hermanos, es porque nosotros, ay, pero el pan va a quedar muy pesado. Pero usted va a ver que usted va incluso en comer menos, porque el pan integral te llena más. Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor nos dé realmente discernimiento y conformar nuestra vida con el Espíritu Estado. Vamos a hacer para terminar. Después el consumo de salcharinche en la parte alimentaria, No conozco ese alimento. ¿Es de Colombia? Sí, es de origen amazónico. Ok. No. Es una semilla. Una oleaginosa. Rica en omega 3, 6 y 9. Perfecto. No voy a opinar porque no conozco. Perdón, hermano. ¿Alguien tiene otra pregunta? Hermana, ya paso aquí. A mí me gustaría mucho saber. Dice que la avena es inflamatoria. No, disculpe, hermana, la hermana de atrás. Ya le paso para usted. Usted mismo que estaba. Gracias, hermano. Hace 2 años yo tuve una cirugía muy enorme de un cáncer. Y he querido tener el conocimiento claro de cuál es la verdadera alimentación que yo debo consumir para que nunca esto vuelva a aparecer, y pues hasta el momento no he tenido ese conocimiento. Me alegra mucho que usted está aquí. Y sé que hay muchas personas aquí que han tenido también han pasado por esto, y yo sé que va a ser de gran ayuda para muchos. Sí. Gracias. No planifiquei em hacermos, digamos, um tema específico sobre planificação nutricional. Eu tenho especialização em isso incluso, pero puedo tomar um tempo mais quizás na conferência de tarde, porque hoje são mis dias de conferência, amanhã já não e domingo também não, então tenho 3 temas, pero le quero sugerir que esto seja su manual nutricional. Este livro se chama Consejos sobre el Régimen Alimenticio. Este libro estoy plenamente seguro que tiene todo lo que usted necesita para tener una buena planificación nutricional. Es importante entender que... ¿Usted hizo quimio? No, yo No. no pasé por mi Nada. radioterapia. Hizo cirugía, operó, sacó el tumor y siguió ahora con una alimentación saludable. Sí. Ok. En muchos casos de que se hace justamente una resección, ¿fue de mama? Foi de mama, ok. Quando hace mastectomia, é provável que muitas vezes pode quedar-se alguns ramos do próprio tumor. Então, é diferente fazer um tratamento de um plano nutricional de estilo de vida. São 2 coisas diferentes. Uma coisa é tratar e outra coisa é seguir com uma boa planificação nutricional. Em seu caso, eu recomendo primeiro fazer um tratamento de 3 a 6 meses com enfoque em qualquer possibilidade que tenha algum resquício de tumor na mama. Número 1. E isso há componentes de plantas importantes utilizar. Há plantas fitoterápicos específicos que têm ação antitumoral, que são como quimioterapia natural. Há várias plantas. Uma alimentação específica para poder reduzir e prevenir possivelmente que o câncer retorne. E ter um bom estilo de vida. Aqui, a alimentação é solamente um ponto, mas há vários pontos, como dormir bem, descansar, fazer exercício físico, ter contato com a natureza, uma boa ingesta hídrica. Todos são pontos importantes para manter uma boa saúde. E depois desse processo de tratamento, um plano terapêutico, depois seguir realmente com uma dieta mais planificada para que pueda aportar a tu corpo todo o que é os nutrientes necessários para prevenir possivelmente outras enfermidades e ter sanidade. São 2 processos diferentes. Primeiro um tratamento e depois uma planificação nutricional para o longo da vida. Ok? Não sei se consigo lhe atender em esses dias, porque os irmãos já muito me procuraram e como em Bucaramanga não pude atender, creio que tinha 10% de los hermanos que queriam consulta, pero quizás alguns podem tomar meu número e podemos conversar depois, pero também quero sugerir que aqui há outros irmãos como o irmão Ronald, há outros irmãos que trabalham com Ronald, há outros irmãos aqui mesmo no sanatório que conhecem também de isso que eu conheço, que também podem ajudar a melhorar sua saúde. Incluso o irmão Ronald tem um sanatório. Quizás usted poderia passar aí algum tempo conversando com o irmão Ronald e passar a ser um plano terapêutico para desintoxicar de todo. Ok?
Bienvenida a estar aquí con nosotros. Hermana que está de rosado, ahora puede preguntar. La doctora Luis Bárbara Luis dice que la avena es uno de los alimentos inflamatorios por transgénico. Sí, conozco. Sí. Él estuvo recientemente ahora en Brasil. Hay dos puntos importantes con relación a alimentos transgénicos. Yo particularmente pienso que lo mejor es que nosotros estamos en el campo y comiendo 100% una alimentación 100% del origen orgánica. Pero infelizmente, gran parte no está en la ciudad y no tiene, mismo en el campo, no tiene acceso a todos los vegetales. Y yo he visto que muchas veces por querer sacar, yo ahora mismo atendí a una paciente chilena que ella sacó todos los alimentos transgénicos, que hay muchos alimentos transgénicos, no es solamente avena, y se quedó con una alimentación muy pobre nutricional. Y entre el beneficio del alimento transgénico y el maleficio, porque hay una modificación en la estructura del ADN y que prevalece algunos nutrientes que muchas veces son dañinos para nuestro cuerpo, por ejemplo, oxalatos, taninos y otros más nutrientes, eso puede causar un daño a nuestro cuerpo. Pero entre beneficios y maleficios, aún los beneficios son mayores que los maleficios. Y yo veo que sacar todos los alimentos que son transgénicos puede llegar a tener una alimentación muy pobre nutricional. Okay, esa es mi opinión con relación a eso. No tenemos una inspiración clara sobre eso, pero tenemos una inspiración que debemos sembrar nuestro propio alimento. Yo quiero dar solo un dato para ustedes. Hay una pesquisa, hay una investigación en Brasil que examinó los alimentos vegetales transgénicos, los alimentos vegetales orgánicos y convencionales. Y la comparación de antioxidantes es 7:1. Por ejemplo, cuando tomamos un tomate orgánico, tiene 7.000 fitoquímicos. Mientras cuando tomamos un tomate que es vegetal convencional, tiene 1.000 fitoquímicos. La cantidad de fitoquímicos es extremadamente desproporcional cuando comparamos con los convencionales, con los orgánicos. Por eso, si nosotros queremos tratar a los enfermos, nuestros sanatorios necesitan tener agricultura. Esa es la mejor forma de tratar los enfermos, que la sanidad empiece en la tierra. ¿Ok? Aquí, hermano. Gracias. No reemplazamos. Eso es de gran importancia. Debemos consumir los alimentos más secos posible. Só abro una excepción aquí, para que no vamos a un extremo, y creo que eso es muy importante. Hay personas que por algún problema de salud tienen dificultad para la deglutición. Entonces, esas personas necesitan hacer un tratamiento para mejorar. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama esclerosis lateral miotrófica, que una de las consecuencias neurológicas es cada vez más tener una parálisis del esófago. Entonces, esas personas a lo largo del tiempo necesitan tomar algo para poder ayudar en el proceso de la deglutición. Entonces, no creo que esas personas están transgrediendo lo que es la ley biológica, porque es por un problema de salud, y claro, probablemente fue ocasionado por otros problemas a lo largo de la vida. Pero no debemos reemplazar como saco gachas y pongo jugos, saco eso y pongo sopa. No, debemos aprender a masticar el alimento seco. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo práctico. Si yo aplasto banana con avena, o si yo como, por ejemplo, pan integral, un paté de garbanzo, dice mantequilla de garbanzo o paté? Paté de garbanzo, pongo un paté. No necesito tomar algo, porque generalmente eso es lo que aprendemos y nuestro incluso paladar ya está acostumbrado. Entonces queremos tomar algo calentito o queremos tomar algo, eso hace daño a nuestro estómago. Pero no creo que eso hace daño cuando hace una vez o otra a lo largo del mes. ¿Qué quiero decir? Una vez, 2 veces al mes. Porque la hermana White tiene una otra cita que habla sobre tomar una colada, algo caliente con la comida. Pero ella dice que no debe ser diariamente, que no debe ser constantemente. Eso es el gran problema, que todos los días hacemos. Y eso es un detalle que yo veo, que a veces en la mañana hay una colada, al mediodía hay una sopa, y en la noche otra sopa. Entonces 3 veces al día y todos los días. Ahora, si hacemos una semana, un día que está más frío,
No hacemos en los otros días, pero un día que está más frío, hacemos una colada, no creo que eso te enferme. Ahora, hacer todos los días, incluso más de una vez al día, eso es muy daño. Y la hermana White dice que eso es un error. La pregunta de la hermana, los que no escucharon, es el efecto y los daños a nivel cerebral de comer las harinas blancas. Eso incluye azúcar, harinas de como un todo. Sí, yo me olvidé y me recordé durante el sermón, pero no quise me extender más. No quiero levantar una polémica aquí, hermanos, no es mi intención, pero necesitamos volver a las escrituras. La hermana White dice así, la mejor forma de consumir aceite es en las aceitunas. No es consumir aceite de oliva, aceite de coco, aceite de linaza, no. La mejor forma de consumir aceite es su estado original. Maní tiene aceite, almendra tiene aceite, arroz integral tiene aceite, leguminosa tiene una pequeña cantidad de aceite. Ese es el gran detalle. Nosotros aprendemos con la industria alimentaria que son controlados por la élite mundial, por la Iglesia Católica, por el Vaticano, por los jesuitas, justamente a controlar todo esto y hacer daño a nuestra salud. Cuando nosotros entendemos el sistema global del mundo, quién controla la ONU, quién controla la OMS, quién controla todos los sistemas de salud, la industria alimenticia, el entretenimiento, eso es Babilonia. Y que ellos quieren justamente, entonces nosotros fuimos aculturizados. Nosotros aprendemos eso porque aprendemos a hacer el pan, pero el Señor quiere hacer un pueblo peculiar y distinto del mundo, dice. Entonces necesitamos, la hermana White dice, tenemos más para desaprender do que para aprender nuevo. Nosotros tenemos tanta cultura que aprendemos que necesitamos desaprender muchas cosas. Entonces, no soy a favor de consumirmos aceite en gran cantidad, a no ser en excepción para un tratamiento. Por ejemplo, el aceite de coco tiene inúmeros beneficios para pacientes con Alzheimer, para pacientes con enfermedades pulmonares, para pacientes con problemas en el colon. Respondo la pregunta de la hermana. ¿Cuáles son los daños que pueden causar el consumo de alimentos refinados al sistema nervioso central? El problema empieza en el proceso de refinamiento. Cuando el alimento integral es desintegrado y se extraen los nutrientes, estamos perdiendo todo lo que es bueno y permaneciendo solamente lo que es el almidón. Pero en el caso de azúcar, peor, porque se concentra la sacarose y sale hierro, sale calcio, sale fósforo, todo lo que son buenos nutrientes que estaban en la caña es perdido en el proceso de refinamiento y es puesto, se dice la palabra puesto, aditivos químicos. Aparte de que sacó lo bueno, aún más es puesto en el azúcar aditivos químicos. Y ahí empieza el problema. El problema empieza ya en el estómago. Cuando nosotros ingerimos esto, la mucosa gástrica empieza a ser danificada, inflamada. Y empieza a ocasionar daños a la mucosa y al paso del tiempo causa atrofia de las células parietales. Y la persona empieza a tener hipocloridosis, que es poca cantidad de jugo gástrico, o hipercloridrosis, que es aumento de la producción de jugo gástrico. Y eso inflama, causa gastrite, úlcera, prolifera un ambiente adecuado para bacterias como por ejemplo Helicobacter pylori, y todo eso empieza a ser danificado ya en el estómago. Y ahí entra el primer punto. Hay una conexión nerviosa del estómago con el cerebro. Hay un nervio que se llama vago, nervio vago, que está conectado del cerebro, y justamente hay una enfermedad que se llama desautonomía del nervio vago, que es cuando este nervio vago está completamente desajustado en equilibrio, y eso hace problemas tanto en el cerebro cuanto en el estómago. Primer problema. Problema 2. Todo este alimento que ahora fue digerido, que es quimogástrico, pasa para el intestino y causa una enfermedad que se llama intestino vasado, no sé si la traducción para el español, impermeable, puede ser también. ¿Qué sería esto? En los enterócitos, que son las células que permean en la mucosa gástrica dentro del intestino, empieza a tener pequeñas rupturas microscópicas y toxinas que deberían ser eliminadas por las heces dentro de la corriente sanguínea por esto, y va a llegar justamente en el sistema nervioso central. Va a pasar por el hígado y va a llegar en el sistema nervioso. Entonces, están llegando toxinas, neurotoxinas, que va a causar neuroinflamación, y ahí está la base de las enfermedades neurodegenerativas y las enfermedades neurológicas.
Yo este año lo que más estudié fue enfermedades neurodegenerativas. Es un tema que me gusta mucho. Estudié síndrome de Huntington, ataxia cerebral, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltipla, y cada vez más yo percibo un punto en común entre todas esas enfermedades, que el gran problema de esas enfermedades son dos. Uno, tiene un aspecto psicológico, son personas que tuvieron momentos de trauma y estrés grandes, sufrieron en la vida, principalmente pacientes que tienen esclerosis lateral amiotrófica y esclerosis múltipla. Y por un otro lado, ahí está el problema del intestino, que empezó el problema en el intestino por varios disbiosis, todo el proceso de inflamación intestinal, y que eso va a llegar a través de la torrente sanguínea en el cerebro. Ahora tenemos otro, el problema es grande, pero como ahora nosotros en este alimento regional no tenemos nutriente, lo que está llegando en el cerebro es una hiperconcentración de azúcar, de almidón, porque el almidón justamente se va a transformar o en colesterol, o en triglicéridos, o en azúcar, en glucosa. ¿Y sabe cómo se llama el Alzheimer hoy por los médicos? Diabetes tipo 3. ¿Por qué diabetes tipo 3? Porque uno de los principales factores de la degeneración neuronal es la glucosa, la hiperglucemia, la cantidad de azúcar elevada en el cerebro. ¿Ok? No quiero me extender por el tiempo. Vamos a continuar hablando sobre esto en la tarde. Que el Señor les bendiga.